Hola, bienvenido a Trazando Leyendas. Hoy te contaremos una aterradora historia, la leyenda del árbol del vampiro. En Guadalajara existe un árbol muy famoso que se localiza en el Panteón de Belén, el árbol del vampiro. Este extraordinario espécimen tiene una historia aterradora que es posible que aún no haya terminado. Todo comenzó en Guadalajara en el siglo XIX, con la llegada de un europeo muy rico llamado Don Jorge. Aunque los lugareños estaban acostumbrados a recibir gente de otros países, este hombre les parecía muy extraño. Compró una enorme casa para vivir en la ciudad, aunque la gente notó que nunca salía en el día. Era un hombre huraño, que evitaba asistir a los bailes y fiestas del pueblo. Solo se le veía salir durante la noche totalmente vestido de negro y con una actitud misteriosa. La gente no se sentía cómoda con su presencia. Sin embargo, aprendieron a tolerarlo y atribuían sus excentricidades a que era de otro país. Sin embargo, poco tiempo después de la llegada de Don Jorge, empezaron a aparecer cadáveres de animales. La gente en un inicio pensó que se trataba de una epidemia y empezaron a temer por sus mascotas. Pero cuando comenzaron a revisar los cuerpecitos, se encontraron que no tenían ni una gota de sangre, además de que se podían ver 2 agujeros en su cuello. Aunque los pobladores estaban muy preocupados por sus animales, trataron de seguir con su vida de manera normal. Pero un tiempo después empezaron a aparecer cuerpos humanos en las mismas condiciones. Durante semanas desaparecieron hombres, mujeres y niños. Cuando lograban localizarlos tenían los característicos agujeros en el cuello y estaban totalmente desprovistos de sangre. La gente estaba aterrorizada. No se atrevían a salir de noche. El pánico se generalizó. Sin embargo, un grupo de personas valientes decidieron que habían tenido suficiente. No estaban dispuestos a perder un ser querido y deseaban tomar justicia por todas las personas y animalitos que habían sido atacados. Estaban hartos de seguir con miedo. No podían permitir que continuara esa situación. Este grupo decidió organizar vigilias para atrapar al asesino. Durante algunas semanas buscaron sin éxito, pero en una noche especialmente oscura, escucharon gritos de alguien suplicando ayuda. Corrieron al lugar y encontraron a Don Jorge tratando de morder el cuello de un pobre hombre que trabajaba vendiendo pan por las noches. La gente enfurecida persiguió al vampiro, quien trató de esconderse en su lúgubre casa, pero un grupo de valientes logró acorralarlo. Algunos hombres ya tenían listas estacas porque sospechaban que el asesino era un vampiro y se apresuraron a clavarle una justo en el corazón. Antes de morir, la malvada criatura les juró que regresaría para vengarse. Después de matarlo, la gente decidió enterrarlo en el Panteón de Belén. Como temían que la espantosa criatura fuera a resucitar, colocaron una pesada losa de piedra para que no pudiera escapar. Para sorpresa de todos, meses después, la losa se rompió y empezó a crecer un árbol que posteriormente empezó a cubrir la tumba con su tronco y raíces. Aunque esto perturbó a los pobladores, nadie se atrevió a cortar el árbol por temor a liberar algo aterrador. Actualmente, el árbol del vampiro permanece en el panteón y se dice que cuando caiga o termine de romper por completo la lápida, el vampiro regresará a llevar a cabo su terrible venganza. ¿Qué te pareció esta leyenda? ¿Te gustaría que narráramos otra en especial?
Déjanoslo saber en los comentarios. No olvides apoyarnos con tu like y suscripción. Muchas gracias por ver nuestros videos. Somos Trazando Leyendas. ¡Hasta luego!